Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a más un podcast para estudiantes de español. Y aquí estoy otra vez con Leti. Y hola mis amigos. Y hoy vamos a hablar sobre la experiencia de Leti en Perú. Estoy muy animado para saber cosas y hacer preguntas que no he hecho antes. Y para empezar nuestra conversación, quisiera hacerte algunas preguntas. Pero antes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube si son estudiantes de español, si les gusta el idioma español y están aprendiendo, y denle like a este video, ¿ok? Bueno, primero quería preguntarte, ¿cómo llegaste a Perú? ¿Qué te llevó a ir a Perú? Fue una historia muy interesante cómo sucedió todo. Yo en verdad no elegí ir a Perú. No fue como una elección mía de primera. Cuando yo tenía como mis 18 años más o menos, yo decidí que quería hacer un trabajo voluntario. Hice este trabajo voluntario por medio de mi iglesia. Entonces, en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuando haces 19 años, puedes entonces hacer este trabajo voluntario como misionera. Y yo tenía mucho este deseo, esas ganas de poder ser misionera. Entonces me inscribí para ser misionera y desde el inicio no sabes a dónde va a hacer este trabajo voluntario, Ujú. a dónde va a ser misionera. Entonces solo sabía que yo quería hacer un trabajo voluntario. Entonces me acuerdo que fue más o menos en octubre de 2017, yo creo, 2017. Y yo me he inscrito para ser misionera y recibí entonces en enero una carta a donde decía cuándo yo iba a hacer este trabajo voluntario y en dónde. Y me acuerdo que cuando he leído, como no había imaginado que iba a ser misionera en Perú, entonces yo fui llamada para servir este trabajo voluntario en Perú, más específicamente en Arequipa, que es en el sur del Perú. Entonces, como no fue yo que elegí, fue más como un regalo para mí. Ya, sí, muy bien. O sea que tú fuiste de Brasil y fuiste sola, no fuiste con tu familia. Oh, tuve que dejar mi familia, ¿no? Por 18 meses. Son 18 meses que hacemos este trabajo voluntario. Ya sabía que iba a tener que dejar mi familia, fuera ser misionera o voluntaria acá en San Pablo o no sé, en cualquier región de Brasil. Ya sabía que iba a tener que dejar mi familia por 18 meses, entonces ya estaba como muy lista para poder dejar mi familia, pero creo que fue un poquito difícil, ¿no? De dejar la familia acá. Y sí, fui sola en esta aventura donde Ah, no sí. sabía lo que iba a suceder, nada, en un idioma que no conocía y todo. Sí, fui solita. Sí, seguramente. ¿Y cuál fue la reacción tuya y de tu familia cuando supieron que ibas a Perú? Bueno, para decir la verdad, bueno, en mi ciudad, de donde soy, eh, yo fui la primera persona que recibió un llamamiento para ir afuera de Brasil. Entonces, como no esperábamos que iba a ser como algo como afuera de Brasil, Ujú. entonces como fue una sorpresa para mí, una sorpresa para mi familia. Me acuerdo que mi abuela dijo, ¿por qué te mandaste tan lejos así de nuestra casa? ¿Por qué hicieron eso? Como creo que mi abuela como se quedó un poquito triste porque yo iba a ir a otro país y ella se preocupó mucho conmigo por eso, porque si uno está acá en Brasil, como es más fácil para visitar, ¿no? Para saber si está todo bien, como es su propio país, es su casa, ¿no? Entonces creo que mi abuela se quedó un poquito triste y preocupada, ¿no? Porque nadie sabía nada de Perú y todo más. Eh, pero me quedé muy feliz, para decir la verdad. Fue una sorpresa muy hermosa, fue una oportunidad de poder buscar más acerca de este país. Creo que mi familia también um,
se han quedado muy felices, muy contentos de poder saber que yo estaba yendo allá. Muy bien, Sí. muy bien. Y bueno, entonces todos se enteraron. Después de un tiempo llegaste ya a Perú. ¿Y cuál fue tus primeras impresiones sobre Perú cuando llegaste? Ok. em, Cuando llegué en Perú, me acuerdo que me quedé un día en Lima y fui muy bien recibida allá. Como me acuerdo que tuve que como hacer mis trámites de mi documentación para Sí. poder vivir allá en Perú por 18 meses. Entonces se hace todos esos trámites allá en Lima. Entonces hice mis trámites y todo más y como el horario de mi vuelo era como 10 de la noche, era muy tarde, entonces como yo tenía que hacer algo. Entonces me acuerdo que trabajé en la oficina de la iglesia allá y fue muy chévere porque la función que me dieron allá fue de poner los llamamientos de futuros misioneros en los sobres. Ujú. Entonces me gustó mucho de hacer eso y me acuerdo que las personas, los funcionarios que trabajaban allá en esta oficina, ellos me recibieron tan bien, me dieron muchos chocolates de Perú para que pudiera probar como luego en el primer día. Compraron la gaseosa Inca Cola para que yo pudiera probar en el primer día. Coca-Cola. Sí, entonces eso me gustó mucho, que como yo era una extranjera llegando en este nuevo país, pero los peruanos nos recibieron como muy bien, como los peruanos les gustan los extranjeros, ellos les gustan como saber que también te gusta Perú y si sabes que te gusta Perú, ellos te van a tratar muy bien. Entonces, luego de primera, me dieron todo lo que pudieran para que yo pudiera comer. Entonces, como esos fueron como los primeros momentos de allá. Pero lo que pasa es que Lima es en el mar, ¿no? Nivel del mar. Sí, es a nivel del mar. Pero yo iba a servir en Arequipa. Y Arequipa es como más de 2.500 metros. Una buena diferencia, ¿no? Sí, es muy alto. Y me acuerdo que luego que bajé del avión, no sé si, como me acuerdo que yo pensé, ¿será que estoy muy nerviosa? Porque me acuerdo que las puntitas de mis dedos empezaron a quedarse moradas. Y me acuerdo que fue muy difícil la respiración, hasta saqué un chicle para que pudiera comer, pudiera masticar, para no sé, como pudiera respirar mejor. Y, y no sabía por qué, porque no sabía de eso, que era difícil de respirar en un lugar que es muy alto. Ujú. Sí, fíjate Sí, que yo soy de La Paz, una es ciudad muy que, como alto. ya sabes, es muy Sí. alto, son más de 3600. Ujú. Y como ya había mucho tiempo que yo no iba, mi cuerpo se desacostumbró, entonces llegando uno piensa, no, yo soy nativo o paseño, como decimos, pero no, igual tuve problemas. El primer día todo tuve que descansar, tomar un mate de coca, como Es dicen. importante. Sí, ¿no? Y tuviste ese momento tú también allá, imagino, de descansar el primer día o No, no, no sabía de esto. no sabías que ibas a tener ese problema. No, no sabía. No sabía tampoco que tenía que tomar una medicación que se llama Soroctipil, que es para la altura. Bueno, nadie me dijo nada, yo no he buscado nada de eso. Solo he llegado allá, yo dije, bueno, quizás yo esté un poquito nerviosa, por eso no puedo respirar muy bien, no sabía de eso. Y bueno, luego que llegué, como llegué en la noche, Ujú. dormí. En el otro día, como ya teníamos que trabajar, teníamos reuniones y todo más, no he descansado nada. Y eso fue como por un mes. Trabajo, 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 camina, 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 corre a veces, a veces tuve que correr y todo más. Y me acuerdo que a veces, mientras estaba hablando con las personas, mi nariz empezó a salir sangre. ¿En serio? En serio. ¿En el medio de la calle? Sí. No, y como en la casa de las personas, hablando con ellas, y yo como vi mi nariz Sale saliendo sangre. sangre, sí.
Y empezó a suceder eso con mucha Ah, sí. frecuencia, sí. Después empecé a tener mucho dolor de cabeza, mi pecho dolía mucho y estaba empezando a pasar muy mal, vomitaba y todo. Entonces fuimos a la enfermera de la misión que nosotros estábamos y entonces descubrí entonces que había una medicación que tienes que tomar cuando llega a la altura. Y bueno, he tomado esta medicación y ahí como ya estaba en casa. Ya, entonces eso, después de eso ya no tuviste ese problema. No, ya estaba en casa, ya podía sentirme bien. Fue chistoso eso. Pero después de un mes, y me acuerdo que antes de eso pensé que iba a morir. Yo decía, ay, no, me voy a morir en Perú porque no sé, cómo es difícil de respirar, me sale sangre y yo pensé que iba a morir. Pero después de esta medicación pude acostumbrarme con la Con la altura. altura, Sí, ya era mi casa, Perú. sí. Hablando Sí, en acostumbrarse, ¿la comida de allá es distinta de aquí? sí, el condimento es diferente, los platos son diferentes. Allá no se come mucho frijoles, por ejemplo. No se come eso. Extrañé muchísimo frijoles, pero está bien, porque la comida peruana es una de las mejores que ya he probado en mi vida. Ujú, Entonces, como creo que eso se hace con que uno no extrañe tanto sin los frijoles, porque hay sí. muchos platos, sí, que son muy ricos. Sí. La comida peruana es siempre muy citada cuando hablamos de turismo culinario, ¿verdad? Ujú. Eh, yo sé que hay mucha variedad de comidas, pero ¿cuáles son los puntos fuertes de la comida en Perú? Bueno, más específicamente de Arequipa, porque Arequipa también tiene sus comidas que no tienen otros estados. Sí. A mí me gusta mucho el rocoto relleno. El rocoto relleno es una pimienta que crece en la montaña de los Andes. Entonces, solo hay en ciudades que tienen estas montañas de los Andes, el rocoto ¿Ya? relleno. Me encanta. Tú probaste, ¿no? El rocoto relleno. Yo creo que sí, es una que se sirve en un plato y, el rocoto es relleno en sí, tiene un relleno, es un poquito picoso, ¿verdad? Sí. Y tiene algo alrededor también, Y, que era algo como queso o algo así. arriba hay queso y alrededor es pastel de papa. Es Mm, un otro plato que se puede comer junto con el rocoto relleno, que es muy rico también el pastel de papa. he escuchado que tienen mucha papa ya, ¿es Ah, verdad? sí. Mucha papa. Nunca he conocido tantas papas como he conocido en Perú. Hay muchísimas papas. Hay la papa cusqueña, que nosotros decimos que es aquella papa como más sequita, que es Ujú. más seca. Hay también el camote y hay la papa normal que nosotros conocemos. Bueno, hay muchas, dicen que hay más de 1000 papas allá en Perú. No, no he probado las 1000, pero algunas en específicas yo he probado, sí. Hay muchos. Mm, Platos con papas también, como pastel de seguramente. papa, causa rellenas hecha de papa, papa a la huancaina. Hay muchos platos hechos con papas. Ah, salchipapas. Las famosas Oh, salchipapas. sí, a mí me encanta mucho. Y la salchicha allá en Perú es diferente de la salchicha de acá de Brasil. Es muy diferente. Como creo que la salchicha allá de Perú es más saborosa, ¿sabes? Sí, me imagino, ¿no? Seguramente, no sé, creo que comimos salchicha, no me acuerdo. ¿Salchipapa allá? Sí, ¿Comiste en Perú? no me acuerdo. Ah, sí, sí, hemos comido en el Pero mall. yo me acuerdo que tiene un sabor distinto, eso es verdad. Muchos ingredientes, ¿no? Sí. Como el propio, ¿qué tú dijiste? El, ¿El rocoto relleno? el No. rocoto, no, No. una papa, que no es una papa Pa- dulce. el camote. El camote, eso. El camote es muy diferente que aquí en Sí. Brasil. Ah, el camote es Es muy dulce y es bien rico. coloradito. Sí, y a mí me gusta
que ellos comen camote en el desayuno. Me encanta. Recuerda que yo he comprado para nosotros comermos en el Sí, me encanta desayuno. comer camote en el desayuno. Sí, es muy rico. Sí, sí, wow, muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo te quedaste en lo total allá? 18 meses, 18 meses. 1 año y medio. Eso Sí. es mucho tiempo, ¿no? 1 año y medio. Sí, Una Navidad sin tu familia. sí. Me quedé una Navidad sin mi familia, 2 días de las madres, sin mi mamá. Pero hiciste amigos allá en Perú. Estuviste mucho tiempo en Arequipa, ¿verdad? Sí, muchísimo. Ah, sí, hice muchos amigos allá que hablo hasta hoy día, que fuimos a visitar cuando fuimos allá en Perú también. Bueno, no solamente amigos, como para mí yo creo que somos familia también, Ujú. porque en este tiempo nosotros como misioneras vivíamos en la casa de algunas familias allá. Entonces yo he vivido en 3 estados en Perú: Arequipa, Moquegua y Tacna. Entonces, como cuando uno tiene que cambiar de zona de la ciudad, entonces para otro estado, nosotros vivimos en la casa de algunas familias allá y para mí, ellos fueron mi familia. Entonces, de Navidad yo he pasado con ellos, el Año Nuevo he pasado con ellos, mi cumpleaños. Me acuerdo que nosotros llamamos mamita a las mujeres que hacen comida para nosotros y ellas son como nuestras madres allá Ujú. en Perú. Y me acuerdo que mamá Ali, que es una de mis mamitas de la misión, eh, me ha llevado al museo en mi cumpleaños. Entonces hemos pasado mi cumpleaños juntas. Yo tengo también mamita Julisa, que en el año nuevo, como mis compañeras estaban durmiendo, pero nosotras, como su esposo y sus hijas estaban en la fiesta, su esposo estaba trabajando y ella estaba solita ya en la casa también. Entonces me acuerdo que yo y ella empezamos a contar de 10 hasta el 1 para el año nuevo, Ajá, sí, sí, ¿sabes? sí. Entonces, como compartí momentos únicos con ellos y para mí ellos son mi familia también. Perú hoy día es mi casa también. Una casa, muy bien. Sí, Eso es algo interesante que pasa cuando nos quedamos mucho tiempo en otro país. Es diferente de viajar como turista, ¿no? Que como sí. vas, ves un punto turístico y te vas, y otros que te quedas algunos un par de meses que sea. Ujú. Es una experiencia diferente, ¿no? Sí, ¿Cuáles son algunas de las cosas que aprendiste en tu viaje en Perú? algunas cosas de que aprendí. Bueno, una de ellas es que valoré mucho más Brasil, porque cuando llegué allá, yo vi un pueblo que ama mucho a su país. Y creo que acá en Brasil nosotros estamos acostumbrados a hablar mal y mal y mal y mal de nuestro país y dejamos de ver los puntos positivos que hay en nuestro país. Entonces yo pude valorar nuestra culinaria, nuestra cultura, nuestras músicas, nuestro paisaje, la naturaleza de nuestro país y también nuestro propio idioma. Y yo pude valorar más también, a veces nosotros nos quejamos mucho de la educación, de la salud, de los transportes, pero para decir la verdad, acá en América del Sur, nuestro país es muy bueno, ¿no? Y yo aprendí que yo tenía que valorar más a eso, porque los peruanos aman a su país. Yo no veo a ellos hablando mal de su país. Ujú. Ellos solo se orgullan mucho de la naturaleza, de cómo Perú es bello y ellos tienen muchísimo orgullo de ser peruanos. Fue una de las cosas que he aprendido mucho allá. Bueno, he aprendido muchas cosas, pero eso es algo que me ha marcado mucho. Eso es cierto. La verdad, todos los peruanos que yo he conocido han sido personas excelentes, excepcionales en todo, sí. Y ellos, yo veo que son personas que se dedican mucho,
que les gusta estudiar y ellos están en todas partes. Sí, yo he escuchado. Tenemos amigos que han estado en Japón y han dicho, ah, hemos visto peruanos aquí en Japón, Ujú. están en Europa, en Estados Estados Unidos Unidos. también. Entonces, es un pueblo, así como los latinos en general, ah, queremos salir adelante, ¿no? Ujú. Y los peruanos tienen mucho eso, esas ganas de aprender, de salir adelante, de ayudar a su familia. Tienen muchos valores familiares también, ¿no? Sí, ellos valoran mucho a su familia. La familia es el punto central de la cultura peruana. Ujú. Y es por eso que ellos pasan de generación en generación su propia cultura. Entonces uno allá baila sus bailes típicos normalmente. Ah, hay muchas personas que todavía saben su idioma de quechua, porque es un idioma um, de los pueblos, ¿no? De allá, de aquella región, tanto Sí, de Perú como Chile, y en Bolivia también. Entonces, muchos de ellos todavía hablan quechua. La cocina, creo que por eso que la cocina peruana es muy famosa, porque creo que son condimentos y recetas que son pasadas de generación en generación. Entonces, por eso, porque la familia y sus valores son muy fuertes allá. Y ellos quieren compartir todo lo que saben de sus, ancestros, sí, antepasados. de sus antepasados para sus hijos. Entonces, me encantó eso. Eso es genial, el conocimiento que se pasa de padre a hijo y cómo eso perpetúa tradiciones. Y yo creo que esa es una cosa muy genial que hacen en Perú, que es de mantener muchas tradiciones, sus danzas, su culinaria, su idioma, su lenguaje. Entonces, eso es muy bonito de verse, la verdad. Muy bien. Entonces, ¿qué consejo darías a un joven, que tenemos muchos jóvenes que nos acompañan, que está pensando en salir del país por primera vez, así como en ese entonces? ¿Qué consejos darías a una persona que va a ir a otro país? ¿Cómo debe ir esa persona? Ok, ¿qué consejo yo podría dar? Bueno, primeramente hay que ser valiente, porque uno para dejar su familia, su casa, sus costumbres y bueno, salir de su comodidad, hay que ser valiente para eso. Entonces creo que uno cuando es joven hay que tener estas experiencias en la vida. Yo creo que fue una experiencia muy importante para mí, para que yo pudiera um, salir de mi burbuja y poder conocer el mundo y poder conocer otra cultura y poder aprender con ellos y poder desarrollarme, poder encontrarme, poder saber lo que me hace feliz. Entonces, primero, tener valentía de poder hacerlo. No vas a saber todo lo que va a suceder en este camino, pero hay que dar este paso. Entonces, como solo va y sabes que tiene una familia para poder regresar, creo que eso es una motivación para ti. Yo puedo ir y yo sé que hay personas que van a estar esperando acá a mí si necesito. Otro consejo que yo puedo dar es olvide tu cultura de una manera que digo para que puedas adentrar totalmente en esta cultura. Entonces, si estás, por ejemplo, en Perú, seas un peruano, aprenda de ellos y vas a ver el cuánto eso te va a hacer crecer, te va a hacer um, a aprender más acerca de empatía, a aprender más a amar a las personas, a aprender a amar a ti mismo y también vas a aprender valores
muy importantes que ninguna universidad puede enseñarte. Es cuando vas a otras culturas y aprender de ellas, como si fuera tu propia cultura también. Genial, muy bien. Bueno, para dirigirnos a la parte final de nuestra conversación, tú estabas mucho tiempo en Arequipa, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre las curiosidades. ¿Qué me puedes decir sobre el Arequipa? ¿Has escuchado que hay volcanes, algo así? ¿Cómo es eso? Sí, hay 3 volcanes en la ciudad, pero en el estado de Arequipa hay más volcanes también. Entonces, allá en Arequipa hay un volcán semiactivo. Semiactivo, ¿qué Sí. significa eso? Bueno, ese volcán es el volcán Misti. Y lo que sucede es que él tiene su actividad volcánica, pero él comparte su energía con otros 2 volcanes para que él no explote. Ujú, Él comparte su energía con otros 2 volcanes, que es el volcán Ubinas, que se queda en otro estado, sí. en Moquegua, y el volcán ah, Sabancay. Puede ser que yo diga cosa equivocada, pero yo creo que es Sabancay. Hay uno que se llama Pichu Pichu. El Pichu Pichu está dormido. Como dice, Pichu Pichu es indio dormido. Ah, ok. Entonces el Pichu Pichu como está dormido. Dicen que él ya explotaba muchos años atrás. Parece que el volcán Pichu Pichu es como los restos de un volcán que explotaba A mucho tiempo. mucho tiempo. Pero el Miste, él comparte su energía así. Y también él comparte su energía por medio de los temblores que hay en Arequipa. Entonces, Hay temblores en Arequipa. uh, Es algo interesante saber a quien quiere ir a Arequipa. sí, sí, yo no sabía de eso. Y luego en mi primer día yo fui recibida con un temblor. Pero el temblor es menos que el terremoto. El terremoto como es muy fuerte, ¿no? Y a veces como te causa daño. Pero el temblor es como más liviano, como si un camión estuviera pasando en la calle. Ujú. Es más o menos así. Y es importante tener los temblores en Arequipa. A veces se queda como meses sin tener temblores y todos ya se quedan muy preocupados, como, ay, no, no hubo temblor en esos meses, ¿será que el volcán Miste va a explotar? Entonces hay esta preocupación. Entonces siempre que hay temblor es bueno, hay que respirar, porque quiere decir que el volcán Miste está liberando su energía Su por medio energía. de eso. Mm. Pero ¿sabes qué? Dicen que se queda mucho tiempo sin temblar Arequipa. Puede ser que pueda suceder un terremoto muy fuerte. Tanto que cuando se queda mucho tiempo sin el temblor, es cuando viene algún temblor más fuerte. Y ahí es un poquito peligroso porque puede caerse las cosas, las construcciones. Entonces, por eso que es importante temblar todos los días si pueda, ya en Arequipa. Muy bien, muy bien. Ahora, la ciudad de Arequipa es una ciudad muy hermosa, Sí, ¿verdad? es la ciudad más bella de Perú. Y todo es blanco. Sí. ¿Y a qué se debe todo eso? Esa arquitectura y eso. Ah, hay un volcán, que este volcán se queda en Yura, allá en Arequipa mismo, es como una provincia de Arequipa. Este volcán, las cenizas de él produce un cimiento que se llama sillar. Este sillar, él viene del volcán y entonces ellos construyen la ciudad por este cimiento del volcán, que es el sillar, que es blanco. Entonces, viste, ¿no? Las construcciones, es todo blanco porque es hecha de este material volcánico, Que es el sillar. sillar. Wow. Ujú. Y eso hace que Arequipa sea una ciudad bien única. Sí, ¿Recomiendas a nuestros amigos que vayan a Arequipa para conocer? por seguro, por seguro que sí. Arequipa es una ciudad muy buena para recibir turistas. Entonces, viste allá en la Plaza de Armas, hay muchos turistas, ¿no? Hay Ujú. personas de todo el mundo. Me acuerdo que yo he servido específicamente allá en el centro de Arequipa, entonces tenía como coreanos, chinos,
tenían franceses, ingleses y americanos también. De verdad, hay de todo. Y hay algunos paseos allá en Arequipa, que es como a 3 horas de la ciudad, que es una ciudad que se llama Chivay. Me encanta Chivay. Yo fui allá una vez. Y allá en Chivay, yo quería mucho haber llevado a ti. Nosotros tenemos que ir otra vez a Ok, Arequipa. está bien. Sí. Chivay es una ciudad a donde todos allá hablan quechua. Entonces, Wow. sí es difícil, como vas a poder hablar español si hay jóvenes allá en la ciudad. Entonces, si hay jóvenes, puedes comunicarse con las personas de allá, pero hay muchos ancianos allá, entonces ellos solamente hablan quechua en esta ciudad. Y es muy bonita, es pequeñita, pero muy bonita. Y hay algunos paseos allá adentro, como por ejemplo el Cañón del Colca, que es como una fractura de la montaña de los Andes que puedes ver y puedes ver un pájaro llamado el cóndor. El famoso cóndor. Sí, el cóndor. Yo he visto, yo hasta tengo una foto que justo cuando me sacaron la foto el cóndor salió volando en la foto y es muy bonito este lugar, me encantó mucho. Y hay también las aguas termales que es calentada naturalmente por el volcán. Aguas termales. Sí. Wow. Era este lugar que quería llevarte, pero nosotros no pudimos ir. Bueno, Sí. seguramente vamos a regresar. Sí, por favor. ¿Y tú recomiendas Arequipa? ¿Qué te pareció allá? 100% es un lugar muy hermoso, muy único, para ir solo, para ir con alguien más también. Es algo que hay que conocer una vez en la vida, por lo menos, seguramente. Y así como aquí en Brasil, la mejor parte de Perú es el peruano también, ¿no? Conocer, Sí. hacer amistades allá y conocer, aventurarse, ¿no? A esas nuevas experiencias. Eso es muy positivo. ¿Conociste brasileños allá o no? Sí, he conocido pastores brasileños. ¿Ah, sí? Sí, como yo estaba allá en la Plaza de Armas, y yo vi personas hablando portugués. Entonces yo dije, yo soy brasileña también y todo. Entonces eran pastores que estaban allá, también haciendo trabajo voluntario. Y yo conocí también la selección de básquet masculino juvenil brasileño allá. Básquetbol. Sí, y también el equipo de vóley femenino de Brasil allá. Wow. Sí. Ellos estaban haciendo juegos allá y me acuerdo que he visto a ellos, he hablado con ellos y eso es chistoso porque uno cuando está en otro país y ve a los brasileños, nosotros no tenemos vergüenza de ir a hablar con ellos, como es como, es mi familia, es de mi país, ¿no? Es mi pata y todo. Y es chistoso porque acá en Brasil, como todos somos brasileños, entonces como no vamos a llegar y hablar con personas que no conocemos. Sí. Yeah. Wow, eso es muy bueno. Me encantó todo lo que hablamos hoy. ¿Quieres hablar algo más sobre Perú, sobre Arequipa? Bueno, que necesitan conocer Arequipa porque es la ciudad más hermosa de Perú. De verdad, es solo eso nomás. Está bien, bueno. yo hasta tengo el orgullo de los arequipeños porque los arequipeños, ellos dicen que son otro país allá en Perú. Porque realmente es una ciudad muy bella, muy bonita. Pero yo he conocido Tacna y Moquegua también, que son ciudades maravillosas también. Pero bueno, Arequipa yo me quedé más parte de toda mi visión. Entonces, como por eso amo mucho Arequipa. Es mi casa, son mi familia y los amo mucho. Perfecto, muy bien. Bueno, fue muy especial tener esta conversación otra vez contigo. Gracias por este tiempo que conversamos. Me gusta mucho este momento que estamos hablando. Sí. Y bueno, fue un gusto estar con ustedes también. Antes de terminar, quiero decirles que estamos haciendo nuestras mentorías del español, Conversa Español, y está abierto para todos ustedes que nos ven aquí en YouTube para que puedan conocer. Y vamos a dejar el link de esta mentoría en la descripción de este video para que puedan conocer más. Si quieren aprender español con nosotros, esta es su oportunidad. ¿Okay?
Entonces, bueno, esa fue nuestra plática de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal y darle el me gusta. Nos vemos en la próxima plática. Hasta luego. Hasta luego.